Invito al escenario al señor Omar Ángel Mejía Amador, magistrado de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Un, dos, tres. Buenos días. Saludo cordial a todos los asistentes a este 18 encuentro de laboralistas que auspicia la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia y con la participación de la Organización Internacional del Trabajo, dos actores claves para repensar el futuro del empleo en un momento de profundas transformaciones globales. Vivimos un tiempo caracterizado por profundos cambios estructurales, los retos de la geopolítica que mencionaba la persona que me antecedió, la revolución tecnológica, las revoluciones migratorias, las transformaciones en el mundo del trabajo, las tensiones sociales. Este escenario desafía a los estados, a los empleadores, a los trabajadores y a la sociedad en general a pensar en soluciones que armonicen el desarrollo económico con la garantía de los derechos humanos fundamentales. Y es que no puede desligarse el debate sobre el trabajo decente de la agenda de reformas laborales que se proyectan en el país. En ese marco, la economía del cuidado no es un tema marginal ni sectorial. Es un eje estructural del trabajo del futuro. Nos plantea preguntas fundamentales como las siguientes. ¿Cómo conciliamos la vida laboral y personal? ¿Qué condiciones mínimas garantizamos para quienes ejercen labores de cuidado? ¿Estamos preparados como país para asumir una corresponsabilidad social en torno al cuidado? El cuidado remunerado o no remunerado constituye una base silenciosa pero indispensable que sostiene nuestras economías. Es una realidad transversal que debe estar presente en las políticas públicas, en las estrategias empresariales y en las decisiones judiciales. Hablar de cuidado es hablar de productividad, sostenibilidad, inclusión y cohesión social. Hoy quiero invitarles a incorporar esta perspectiva en las discusiones que ustedes lideran, en la regulación laboral, en las plataformas tecnológicas, en los sistemas tendientes al cumplimiento normativo y corporativo, en la gestión del talento humano, porque cuidar no es solo un acto privado ni doméstico, es una necesidad colectiva, una política pública y estrategia y una responsabilidad compartida entre el Estado, empresa, familia y comunidad. La economía del cuidado, en efecto, ha dejado de ser un tema periférico, se ha convertido en un pilar clave para alcanzar el trabajo decente, la equidad de género y el desarrollo sostenible. Reconocer su valor es estructurar sistemas de cuidados y garantizar condiciones dignas para quienes ejercen estas tareas
es responder a un imperativo ético, pero también a una exigencia económica y jurídica impostergable. Permítame entonces, como punto de partida, ofrecer una breve introducción conceptual. La economía del cuidado surge del debate feminista de los años 70 sobre el trabajo doméstico no remunerado, especialmente desde la economía crítica y la perspectiva de género. Allí se evidenció la centralidad del trabajo de cuidado en la reproducción de la vida y el sostenimiento de la fuerza laboral. A medida que crece la demanda de cuidados por el envejecimiento poblacional, los cambios en las estructuras familiares y las transformaciones de mercado de trabajo, esta economía se ha expandido generando millones de empleos en todo el mundo. Sin embargo, persisten enormes brechas, bajos salarios, ausencia de protección social, informalidad, falta de reconocimiento legal y exposición a riesgos físicos, mentales y hasta de violencia. En términos generales, el cuidado abarca los bienes, servicios, actividades y relaciones destinadas a asegurar que las personas vivan, aprendan, se nutran, se desarrollen en condiciones dignas. Incorporarle el enfoque económico implica analizar su rol en la reproducción social y su impacto directo en la productividad y el bienestar colectivo. Desde la perspectiva de las labores de crianza, acompañamiento a personas mayores, apoyo a personas con discapacidad y mantenimiento del hogar constituyen verdaderas tareas productivas y como tales deben ser visibilizadas, reguladas y dignificadas. En el plano internacional, la Organización Internacional del Trabajo ha liderado esfuerzos recientes de gran trascendencia. En el pasado 2024, la Conferencia Internacional del Trabajo adoptó un plan de acción sobre trabajo decente y economía del cuidado, que reconoce formalmente el cuidado como parte integral del sistema laboral y propone su abordaje como política de Estado y de empresa. Este marco se complementa con importantes normas internacionales, entre ellas el Convenio 189 de la misma organización sobre trabajo doméstico, que reconoce derechos laborales a quienes cuidan en el hogar de manera remunerada. El Convenio 156 tiene como finalidad permitir a los trabajadores con responsabilidades familiares el ejercicio de su derecho a elegir libremente su empleo y tener en cuenta sus necesidades en lo que concierne a las condiciones de empleo y a la seguridad social. Advierte además que es la responsabilidad familiar no debe constituir de por sí una causa justificada para la terminación de las relaciones de trabajo. También la recomendación 165 de la misma organización, aplicable a los trabajadores y a las trabajadoras con responsabilidades hacia los hijos a su cargo, cuando tales responsabilidades limiten sus posibilidades de prepararse para la actividad económica y de ingresar y participar y progresar en ella. Las recomendaciones 16, 17 y 23, expedidas para desarrollar la Convención sobre Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que propende hacia la regulación del trabajo remunerado y no remunerado de las mujeres mediante encuestas de uso del tiempo y a valorar dicho trabajo en el Producto Interno Bruto y en las cuentas nacionales como base para la formulación de políticas públicas para el adelanto
de las mujeres, entre otras. En Colombia se han expedido algunas leyes sobre este tema. Citamos la ley 1413 al incluir el trabajo no remunerado del hogar en el sistema de cuentas nacionales, permitiendo visibilizar su impacto económico. Las leyes 1145 de 2007, 1822 y 1823 de 2017, 2114 de 2021 sobre discapacidad, licencias parentales y salas amigas de lactancia, las cuales dan cuenta de una política pública incipiente, pero aún fragmentada. Desde otra perspectiva, la economía del cuidado está profundamente ligada con los objetivos de desarrollo sostenible, en especial el quinto, que trata sobre igualdad de género, y el 8 sobre trabajo decente. El marco normativo internacional y nacional constituyen un andamiaje que impone obligaciones jurídicas concretas al Estado, pero también compromisos éticos y estratégicos para el sector empresarial. Yo vengo de la Corte Suprema de Justicia, vamos a mirar qué ha pasado al interior de la justicia con la economía del cuidado. Desde la perspectiva judicial, las altas cortes también han desarrollado una doctrina progresiva que reconoce el valor del cuidado y sus implicaciones en materia de igualdad y no discriminación. La pregunta que además surge es cómo trasladamos todo este andamiaje en la aplicación de la justicia. Un somero análisis nos permite evidenciar jurisprudencias incipientes tanto de la Corte Constitucional como de la corporación a la que pertenezco. En la Corte Constitucional, por ejemplo, podemos encontrar estudios de la economía del cuidado en sentencias como la C-470 de 1997, que revisó la constitucionalidad del artículo 239 del Código Sustantivo del Trabajo, decisión en la que se aborda la interpretación del artículo 43 de la Constitución Política. Ya en la aplicación del caso concreto, podemos citar la sentencia SU 70 de 2013, en la que la Corte Constitucional unificó la interpretación de la estabilidad laboral reforzada de la mujer embarazada o en lactancia, precedente que posteriormente cambió en la sentencia SU 75 de 2018, en la cual se evidencia la desigualdad que enfrenta la mujer en el acceso al empleo cuando se encuentra en edad reproductiva. La decisión recopila cifras y estadísticas del Banco Mundial y observa que para ese momento el 49% de las mujeres estaban fuera del mercado laboral. La sentencia señala que las políticas tendientes a proteger la discriminación supone costos adicionales y desencadenan un efecto negativo en la contratación de mujeres. No obstante, precisó el Tribunal Constitucional que esto no debe desalentar o desnaturalizar las acciones afirmativas en tal sentido. Igualmente, en la sentencia C-1039 de 2003, por su parte, y cambiando un poco del tema, estudia la protección especial contenida en el artículo 12 de la Ley 790 de 2002 respecto de las madres cabeza de familia, extendiendo los efectos de esta ley también a los hombres. En la sentencia T-583 de 2023, la Corte enfrenta la situación de un menor de edad que presenta distintas patologías y que requería atención permanente
desarrolló el derecho al cuidado como un derecho en construcción. De otro lado, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia también ha tenido la oportunidad de estudiar situaciones en las cuales está inmersa la economía del cuidado. Para ilustrar, les presento dos casos que dan cuenta de lo anterior. El primero, relativo al otorgamiento de pensión de vejez por hijo discapacitado y los requisitos para su reconocimiento, y el segundo, el reconocimiento de una pensión de sobreviviente en la situación de una beneficiaria que tuvo la calidad de cónyuge y que convivió más de 30 años con su pareja fallecida, dependía económicamente de él y para liberarse de la violencia intrafamiliar, en el curso de un proceso de cesación de los efectos civiles del matrimonio, acepta conciliar la culminación de los efectos civiles del matrimonio. En estas decisiones la Corte ha reiterado el análisis del derecho de incorporar la realidad del cuidado, sus impactos diferenciales y las condiciones estructurales que perpetúan la desigualdad. No puede exigirse, por ejemplo, la dedicación exclusiva al cuidado ni la condición de cabeza de familia como requisitos inflexibles cuando se desconoce el principio de dignidad humana y el derecho a la seguridad social. Pero miremos un poco más concretamente cada caso. Sentencia SL 890 de 2023 y su correspondiente sentencia de instancia SL 2994 del mismo año. En ella la Corte analizó la situación de un padre que pretende obtener la pensión especial de vejez por hijo inválido. Se trataba de dirimir el caso de una persona que acreditó la edad 50 años y 1.775 semanas. Además, describe que su núcleo familiar se compone de su esposa, que es ama de casa, y sus dos hijas menores, la menor de ellas de 5 años, quien presenta un tumor intracraneal maligno. El Colpensiones le practica examen para determinar la pérdida de calificación a la menor y le da un porcentaje del 95.5% de invalidez, fecha de estructuración 5 de abril de 2016. En las instancias se niega la pensión por hijo inválido, entre otras cosas, afirmando que el padre no era cabeza de familia y que convivía con su cónyuge. La Corte resolvió el caso así. En primer lugar, que la madre o el padre deben haber cotizado al sistema de pensiones cuando menos el mínimo de semanas exigido en el régimen de prima media para acceder a la pensión de vejez. Que el hijo sufra una invalidez física o mental debidamente calificada y que la persona discapacitada sea dependiente económicamente del padre o de la madre que aspira a obtener la pensión. A su vez, la disposición establece como condición de permanencia dentro de este régimen especial de pensiones que el hijo permanezca en esa doble condición, inválido y dependiente del padre o de la madre que pretende obtener la pensión. Y específicamente en relación con la reincorporación a la fuerza laboral, se hizo énfasis en que cuando la norma se refiere a que el derecho pensional se suspenderá en caso de que el padre se reincorpore a la fuerza laboral, debe entenderse que el legislador no usa el vocablo trabajadora únicamente como equivalente a trabajadora activa, pues está previniendo la hipótesis en que la trabajadora o trabajador
se reincorpora a la fuerza laboral, de donde se confirma que la calidad de trabajador no está ligada exclusivamente a la situación de encontrarse laborando. La sala estimó que se ha hecho claridad por el precedente que no puede exigirse para el reconocimiento de la prestación estar activo laboralmente o inclusive ser proveedor exclusivo de los emolumentos necesarios para el sostenimiento del descendiente y al mismo tiempo imponer necesidades de mostrar ser padre, madre, cabeza de familia, requerimiento que la norma no trae. Y es así como el concepto de dependencia económica no se asocia a madre o padre cabeza de familia, como tampoco a la subordinación exclusiva y respecto de uno de los padres, pues dicha exégesis desconoce la obligación de alimentos que constitucionalmente le concierne a los progenitores por igual, y en esa medida la norma no puede tener el efecto de liberar de las obligaciones familiares y alimentarias a los padres, porque lo es factible el soporte económico de ambos progenitores. Así también se precisa por parte de la sala que dicha dependencia y manutención como no debe ser exclusiva del potencial beneficiario. No impide que éste no pueda recibir rentas u otros ingresos que colaboren con el sostenimiento del menor, siempre que no sean propios de la actividad laboral del potencial beneficiario, ni se opongan y permitan que éste pueda cumplir con sus labores de cuidado y vigilancia. Lo anterior, por cuanto la finalidad que subyace a esta prestación económica no es solo asegurar la atención y cuidado del menor, sino aportar los recursos necesarios para su subsistencia, que se recuerda su objetivo principal es la protección del hijo inválido que depende económicamente del progenitor. Es así como el progenitor y potencial beneficiario de la pensión debe ser proveedor de la economía familiar, premisa que no se concibe de manera absoluta, pues dicha manutención puede compartirse con miembros de la familia. La dependencia económica como requisito para acceder a esta pensión debe valorarse en cuanto al aporte monetario necesario para asegurar la subsistencia del hijo en condiciones dignas, sin que ello implique que pueda y deba ser el único aportante de la economía familiar, pues ésta puede tener fuentes en otras actividades que no sean de carácter laboral y que por sí sola no puedan de manera autónoma suplir las necesidades básicas propias del cuidado del hijo inválido. Es así como el análisis que corresponde hacer en estos casos no admite las interpretaciones restrictivas y contrarias a la Constitución política, pues condicionar el reconocimiento de la prestación económica a la exclusividad del aporte monetario de parte del potencial beneficiario impone un requerimiento adicional no previsto en la norma, o el hecho de exigirse la calidad de trabajador activo, pues en este aspecto el único condicionamiento es la no reincorporación a la vida laboral y por ende el sistema integral de seguridad social. Frente al cuidado del menor, se dijo, la Corte se ha inclinado por señalar que la dedicación o cuidado exclusivo del padre o madre resulta ser un requisito imposible de cumplir. No es posible que una persona dedique las 24 horas para el cuidado del hijo y al mismo tiempo trabaje para construir la pensión. Las máximas de la experiencia enseñan que eso no es posible.
Lo importante para el reconocimiento es que sea la persona que tenga bajo su responsabilidad el cuidado. Obviamente le toca salir a trabajar para poder construir la pensión. En el caso concreto se trata de un padre que sale ocasionalmente a trabajar pintando casas, pues es quien provee en el hogar. Se retiró de una empresa tabacalera, pues de manera voluntaria concilió una indemnización con su empleador bajo la confianza que el valor de la indemnización que recibió sería suficiente para el sostenimiento de la familia mientras se le reconocía la pensión de vejez ordinaria. Sin embargo, no contaba con que su hija menor se la iba a enfermar y esos recursos que tenían en principio para el sostenimiento de la familia terminaron destinados a la salud de su hija menor. Por ello, no se puede condicionar el reconocimiento de la prestación a tener el carácter de padre, de ser o madre cabeza de familia. Eso decía las sentencias de instancia, que tenía que ser, tener la condición de padre o madre cabeza de familia, como tampoco la exclusividad de aportes monetarios de parte del potencial beneficiario, ni la exigencia del cuidado exclusivo por parte de este, como tampoco el hecho de exigir la calidad de trabajador activo al momento del retiro. Otra dificultad que se presentaba en este proceso es que el pensionado no estaba trabajando para el momento en que solicitó la pensión y por esa circunstancia el fondo negó la pensión y las instancias hicieron lo mismo, negar la pensión. Pues lo que requiere la ley es que una vez reconocida la pensión, el pensionado no se reincorpore a la vida laboral. La decisión de la Corte termina obviamente otorgando la pensión especial por hijo inválido al demandante. La segunda situación que presentamos es la sentencia SL 2373 de 2024. En esta oportunidad la Corte decide el reconocimiento de una pensión de sobreviviente de una mujer que se casó por la Iglesia Católica y convivió con su esposa y sus dos hijas por más de 30 años. Una vez pensionado, se presentaban situaciones de violencia doméstica, violencia intrafamiliar, no solamente con la cónyuge, sino también con las hijas. Esto conllevó a que una de las hijas lo denunciara penalmente ante la Fiscalía y fue condenado. Y frente a la violencia de la mujer, ella también formuló la denuncia respectiva. En ese momento, la conducta punible de violencia intrafamiliar era querellable y como tal permitía la posibilidad de conciliación ante la Fiscalía. En el expediente se dice que conciliaron en el sentido de que el pensionado abandonaba el hogar con su perro y se comprometía a mantener a la demandante afiliada a Seguridad Social y suministrarle una suma de dinero mensualmente. Pasados unos meses de la celebración de la conciliación, el caballero presentó demanda de cesación de los efectos civiles del matrimonio. El juzgado de familia que le correspondió el caso
Una vez notificado el demandado de la demandada, en este caso la señora de la demanda, ella por conducto de su apoderado presentó reconvención pidiendo que se declarara la cesación de los efectos civiles del matrimonio por violencia intrafamiliar. En estos procesos hay una audiencia de conciliación y en la audiencia de conciliación la señora aceptó cesar los efectos del matrimonio por mutuo acuerdo y que el demandante, en este caso el pensionado, siguiera cumpliendo con las obligaciones alimentarias que había convenido inicialmente ante la Fiscalía. El caballero muere 9 meses después de abandonar el hogar. Se presenta la demanda en las instancias, se encuentra que la demandante ya no tiene la condición de cónyuge y como no tenía la condición de cónyuge, no se le concedió la pensión. Va el caso a la Corte y la Corte lo resuelve de la siguiente manera. Se encontró en una disyuntiva, problema jurídico, y es si la ex esposa había perdido su calidad de beneficiaria como cónyuge al divorciarse unos meses antes del fallecimiento con motivo de ser víctima de violencia intrafamiliar, habiendo cumplido con creces el tiempo de convivencia exigido por la ley. La ley exige 5 años y ella tenía 36. Con el fin de dar respuestas al problema, se hizo uso del marco internacional y nacional de protección en materia de violencia contra la mujer y se dio aplicación a las perspectivas de género. Fueron las dos herramientas que utilizó la Corte para resolver este caso. Y es aquí cuando debe recordarse que la perspectiva de género resulta ser un elemento de análisis en el que se debe responder no solo a una referencia identitaria que trae como consecuencia un perjuicio automático o categorización, sino que se exige del juez identificar características que reflejen la definición, exclusión o restricción basada en el sexo y que tenga por objeto o como resultado menoscabar o anular el reconocimiento de factores que impliquen desventajas en un contexto de desigualdad. Otros dicen que aplicar en la perspectiva de género es reinterpretar la norma frente a la circunstancia particular de la diferencia de sexo entre las partes. La Corte tuvo en cuenta que en los contextos de violencia contra la mujer se exponen complejas situaciones fácticas en las que de manera especial se exige un trato diferenciado y que impone una interpretación en la que se armonice la legislación interna en vigor con los principios constitucionales y convencionales que permitan su protección. Acudimos en esa sentencia a las normas nacionales, artículo 13 y 43 de la Constitución, al artículo 2 de la Convención contra la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, entre otras, y la Ley 294 de 1996, normas vigentes y aplicables al caso. ¿Qué encontró la Corte? Acreditada la convivencia con el fallecido por más de 30 años, que existía un contexto de violencia doméstica en contra de la demandante que motivó la separación de los cónyuges. Se tuvo entonces especial consideración el tiempo de convivencia
de la demandante y el contexto de violencia que dio origen a la creación de a la cesación de efectos civiles, lo que descubre una situación fáctica que recaba la protección en materia de seguridad social. Entre otras cosas, esto es un matrimonio del pasado donde la mujer nunca trabajó por fuera del hogar. Se dedicaba al cuidado de la familia, que aporta también recursos para el sostenimiento de la misma familia. Para la Sala de Casación Laboral, el hecho de que se probara la convivencia como cónyuge durante más de 30 años, cumpliendo los mínimos de convivencia exigidos por la ley, y con especial atención de las circunstancias que acreditan la situación de violencia, le impone aplicar el enfoque de género respecto de la mujer víctima de violencia, que en un ejercicio legítimo de autocuidado y haciendo uso de las herramientas legales para ello, decide poner fin al matrimonio. En conclusión, la Corte en este caso termina reconociendo la pensión de sobreviviente y dispone distribuirla de manera proporcional entre la cónyuge demandante y una compañera permanente que tenía también el pensionado, con quien había vivido apenas 5 años. ¿Cuál es entonces la conclusión de estas palabras? Es sencillo el mensaje que en esta mañana quiero dejar a este auditorio. La economía del cuidado no es un asunto privado ni anecdótico. Es un desafío público, estructural y económico. Es un campo en el que confluyen derechos fundamentales sostenibles para el empresario, políticas de inclusión y responsabilidad colectiva. Avanzar hacia un sistema de cuidado más justo, más visible, más digno, es tarea de todos, Estado. En el Estado estamos nosotros los jueces, empleador, trabajador y la familia. Hoy más que nunca se requiere de una visión compartida del desarrollo que no deje atrás a quienes cuidan ni a quienes son cuidados. Gracias.